semana, la sesión anterior. Tenemos fuentes renovables y no renovables. Ya vimos los tipos de energía que hay, ya vimos todo lo que es energía hidráulica, química, eólica, solar. Ahora vamos a ver cuáles son renovables y no renovables. A ver, denme un segundito, ahí está. Las fuentes de energía renovables y no renovables dicen, se llama renovables aquellas a las que se puede, esta es la palabra clave, podemos recurrir de forma permanente porque son inagotables. Esto también lo vieron en geografía, ¿se acuerdan? En geografía también se ve mucho este tema, ¿no? Por ejemplo, el sol, el agua y el viento. Esas son inagotables, ¿eh? Esas también se llaman renovables o también son inagotables, ¿no? Porque pues el sol, el agua y el viento un día el sol se va ¿cómo se llama? Un día el sol se va a apagar, pero falta mucho. El agua aquí, cuidado, esto puede confundir un poco. Alguien me puede decir, oye, pero el agua yo sí la puedo consumir y luego ya no es una cosa renovable, pero sí, el agua, si se fijan, por ejemplo, yo puedo construir una presa o una represa y un camino y no es tanto el consumo del agua, sino el uso del agua. Yo puedo ponerla a correr para que cree energía hidráulica como si fueran unas cascadas o una catarata. Entonces, esa energía yo la puedo estar usando de manera constante. Hay muchas plantas que eso hacen. Ponen una corriente de agua que circula así como en un circuito, entra y sale, y es la misma agua y la están usando constantemente porque la energía se genera con el movimiento de esa agua. Cuando pasa por unos dínamos, va creando energía. Entonces, sí se puede estar usando de manera permanente la misma agua sin que se consuma y el viento también. Estas se les considera fuentes renovables, ¿no? Y las energías renovables se caracterizan por su impacto ambiental nulo, o sea que no hacen daño. El sol, el agua y el viento no crean esos gases de efecto invernadero, que también más adelante vamos a ver qué es eso, ¿no? Entre las fuentes de energía tenemos, ya vimos, energía solar, energía hidráulica, que acuérdense que es la del agua, la eólica, que acuérdense que es la del viento, la biomasa, que son la de compuestos orgánicos de la tierra, la energía maremotriz quiere decir que es de las mareas del mar, también se puede hacer, y la energía de las olas, ¿no? Y también ya vimos la energía geotérmica, que como ya vimos es del calor de la tierra, ¿no? Y las no renovables, sencillo, son aquellas que son limitadas y por lo tanto se disminuyen en medida que las consumimos. Por ejemplo, el carbón, el gas. Y aquí nos ponen un ejemplo de un elemento de la tabla periódica que es radioactivo, que era de lo que hablábamos la semana pasada, que es el uranio. El uranio es como el carbón, ¿se acuerdan que les puse el ejemplo? Estos elementos radioactivos son como cuando prenden un carbón, pero en vez de durar un ratito, duran décadas, ¿no? Como ya vimos el ejemplo de Chernóbil. Todos estos son no renovables porque se pueden acabar. Uno pensaría que no, uno pensaría que como llevan muchas décadas usándose, por ejemplo, el petróleo llevamos mucho extrayéndolo, pero las reservas no son eternas, las reservas se van a acabar y se van a acabar más pronto que tarde. Y el petróleo le tomó muchos millones de años formarse. Entonces, una vez que el ser humano se acaba el petróleo que hay en las reservas, ya no va a tener de dónde, va a tener que idear o va a tener que crear una nueva manera de energía. El carbón, el gas natural, el uranio, no los puedo usar de manera renovable. Yo no puedo usar petróleo y luego después sintetizarlo y volverlo a usar. No, no puedo hacer eso. El petróleo, una vez que lo extraemos, hacemos una cosa que se llama destilación fraccionada, que separamos los componentes, los usamos, los consumimos y tan tan. Tenemos que extraer petróleo nuevo. Inevitablemente, dice, si se mantiene el modelo de consumo actual, los recursos no renovables dejarán algún día de estar disponibles, por lo que ahorita comenté, ¿no? Ya sea por agotarse las reservas o porque su extracción resultará antieconómica. Y aquí tenemos también fuentes contaminantes y no contaminantes. Aquí no hay mucho pierde. Las contaminantes son aquellas que afectan de forma negativa el medio ambiente. Así de simple. Esto es muy intuitivo, ¿no? La contaminación puede darse por su forma de obtención, esto sí viene en el examen, o por su uso, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen, oye, ¿cómo sería un ejemplo de una forma contaminante del petróleo, pero no en su uso? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Cuando construyen plataformas y están perforando allí, por ejemplo, en el Golfo de México, eso también de alguna manera es contaminación, ¿no?
está contaminando el ambiente, están destruyendo así como que reservas naturales y también se han escuchado de la marea negra, ¿verdad? Que eso también se ve, lo van a ver en geografía. La marea negra es cuando se derrama petróleo en el océano. No fue consumo, pero fue un accidente. Entonces, esa también, por eso dice, por su forma de obtención, su uso o sus residuos, ¿no? Entonces, fíjense cómo el petróleo, al obtenerlo, contaminamos, al usarlo, también contaminamos, y sus residuos, que son los residuos de, por ejemplo, lo que sale del escape de los carros de las fábricas, también eso contamina, ¿no? Las fuentes no contaminantes o limpias son aquellas que no afectan en modo negativo en el medio ambiente. Un ejemplo, ya lo vimos ahorita, la energía hidráulica no le hace daño al medio ambiente, la energía solar tampoco le hace daño porque son parte natural. Y aquí vamos a brincarnos aquí abajo. Aquí nos ponen ejemplos. Esto es nada más como que una tablita donde nos van a poner algunos ejemplos de energía, ¿no? Dice energía radiante, pues es la del sol. Dice, las plantas usan energía solar para convertir el agua en dióxido de carbono de aire, en azúcares y oxígeno. En biología lo vamos a ver más adelante, o los que ya lo hayan visto es la fotosíntesis, ¿no? Si desaparece el sol, no podrá seguir la vida en la Tierra, ¿no? Porque nos da energía solar en muchos sentidos, ¿no? Dentro del Sol hay enormes presiones que comprimen los átomos de hidrógeno y los convierten en helio y liberan mucha energía. El Sol es como un reactor nuclear gigante, ¿no? Así si quieren lo pueden ver. Los rayos solares calientan la atmósfera, evaporan mares y ríos y forman nubes y lluvias. Fíjense lo importante, ¿no? Todo eso lo hace la energía solar, ¿no? Entonces, es la energía solar, la radiante, que se llama radiante porque también emite radiación. Energía calorífica, ya sabemos, es la que sucede por medio del calor. Aquí nos ponen un ejemplo de una fogata y dice, algunas plantas sirven como combustible leña y carbón, que también es son algunas plantas o también algunos elementos, como aquí viene el carbón vegetal que ya vimos que es como madera carbonizada o también la misma madera, la leña, ¿no? Los herbívoros se alimentan con plantas. Las células fotoeléctricas de ciertas calculadoras y edificios transforman la luz en electricidad. Este es un ejemplo de lo primerito, ¿no? ¿Qué son las células fotoeléctricas? Creo que ustedes alguna vez tuvieron una calculadora, o puede que la tengan ahí, que tienen ahí como unas celditas solares. Eh, Esas celdas son para que en caso de que se queden sin pila o no necesiten la pila a fuerza, si hay luz solar, nada más la ponen cerca de la luz y prenden, ¿no? Entonces, esas son las células fotoeléctricas. Todo esto es energía, ¿eh? Porque imagínense, el ser humano logró en esas celditas poner como unos ahí condensadores para que agarren la energía del sol, la sinteticen, la condensen y la conviertan en lo mismo que una batería, ¿no? Entonces, eso también es parte de la energía solar, ¿no? Energía eólica, ejemplos. Aquí nos ponen las centrales eólicas, aprovechan la energía del viento para obtener electricidad, ¿no? Las pilas hechas en fábricas producen corrientes eléctricas. Esta es energía química. La energía magnética. Aquí nos pone una bobina o dínamo. Una bobina o un dínamo tiene imanes. Tiene dos imanes arriba, dos imanes abajo. Tienen cargas diferentes. Y en el centro tiene componentes de metal que van girando y van alternando. Entonces va girando de manera constante, pero por el magnetismo, ¿no? Tenemos energía mecánica. Aquí nos ponen los autos y otros vehículos funcionan con derivados del petróleo, ¿no? Energía metabólica. Esto también lo vemos en biología, las rutas metabólicas. Las fábricas funcionan con carbón, petróleo y electricidad. Acuérdense que metabolismo es, la definición biológica de metabolismo es eso que necesita, por ejemplo, el cuerpo. El cuerpo necesita ciertos componentes para elaborar procesos. Bueno, las fábricas también tienen su metabolismo que es, a mí dame insumos que yo pueda consumir para convertirlos en objetos de consumo, ¿no? Entonces también. Y energía eléctrica, los aparatos que funcionan con corriente eléctrica, cualquier cosa que conectemos a la electricidad, ¿no? Y ya vimos energía hidráulica, el agua de las represas o presas mueve los generadores de electricidad. Aquí no se ve bien la imagen, pero es lo que les comentaba la vez pasada. Una presa es un lugar donde yo almaceno agua. Si no estoy en cerca de unas cataratas que de manera natural tenga un flujo de agua constante, yo puedo crear uno de manera artificial. Yo hago una presa, construyo un caminito que suba y luego de manera artificial, perdón, que baje y de manera artificial suba.
y que el agua esté como en un ciclo, en un circuito constante dando vueltas y cuando me vaya pasando por los dínamos, la fuerza crea esa energía. Entonces es una energía también inagotable. Bueno, eso es ya para terminar lo de energía que estuvimos viendo ahorita, parte de la sesión anterior y aquí ya terminamos. Son los tipos de energía que hay. Ya vimos los ejemplos, ¿no? Vamos a ver esto que está aquí, que es el carácter cuantitativo. Es una palabra medio extraña, pero tienen que ver dos. Es cualitativa y cuantitativa. Aquí las vamos a definir para que no haya problema, ¿no? Cualitativo quiere decir que es una cantidad que no se puede medir. Y fíjense que aquí se dice cuantitativo, pues viene de cuánto. Acuérdense de eso, ¿no? Por eso a veces decimos, ¿qué cualidad tiene esa persona? ¿Qué cualidad tiene? Ah, pues es gracioso, es amable o es enojón. Eso no lo puedo medir, porque son cualidades, ¿no? Y las cosas que sí se pueden medir se llaman cuantitativas. Acuérdense, cualitativa, cualidad, cuantitativa, cuánto. Sí lo puedo medir. Son aquellas, las cualitativas, las de arriba, que no se pueden medir como, estos son unos ejemplos, color, olor o estados de agregación. No los puedo medir, son cualidades que tienen ciertos estados de la materia y propiedades cuantitativas son las que sí se pueden medir y se expresan por medio de cantidades. Esto es lo que vamos a empezar ahorita a ver. Las propiedades cuantitativas, las que se pueden medir, se dividen en dos grupos. Aquí cuidado, porque si leemos la pura definición no nos ayuda mucho. Ahorita les voy a poner un ejemplo de cada uno para que no haya ninguna duda, ¿no? Tenemos extensivas y tenemos las intensivas. Me parece la misma palabra, pero ahí les va. Las extensivas. Se trata de magnitudes cuyo valor depende de la sustancia analizada. El ejemplo más claro es la masa y el volumen. No son propiedades que nos permiten distinguir una sustancia de otra, pero su valor cambia dependiendo del tamaño del objeto o la muestra que se tenga, ¿no? O sea, una propiedad extensiva es que es dependiendo de la cantidad, depende de qué tan grande o qué tan pequeño sea, va a cambiar el valor. Y por ejemplo, la intensiva dice, se trata de propiedades cuyo valor es independiente de la cantidad de la sustancia analizada. Son útiles para diferenciar sustancias, por ejemplo, la viscosidad, densidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, etcétera. Ahí les voy a un ejemplo de cada uno. Imagínense que yo les digo, oye, ¿a qué temperatura hierve el agua? Esa es una propiedad intensiva, porque no importa si ustedes tienen 1 litro, 10 litros o lo que sea, el agua siempre empieza a hervir a una cantidad, sin importar si es mucho o poquita, ¿no? Entonces, esa es una propiedad intensiva, ¿no? Una propiedad extensiva, aquí nos pone ejemplo la masa y el volumen. Es si yo digo, oye, ¿tú crees que el metal me pueda a mí aplastar? ¿Tú crees que un cubo de metal me pueda aplastar? Depende. Si es pequeño, ¿no? Si es pequeño no te puede hacer nada. Y si es un cubo de 1 tonelada, sí, claro que te va a aplastar, ¿no? Esa es una propiedad extensiva porque tiene que ver con la extensión. Imagínense un veneno que es muy mortal. Ese veneno va a tener una propiedad intensiva de matarme. No importa que yo consuma una gotita o 1 litro, a mí me va a matar. Eso es intensivo. Pero si yo digo, oye, a mí el calor me mata, eso es una propiedad extensiva. Extensiva, ¿por qué? Ah, porque depende de cuánto calor sea. Porque si estás en un calor de 30, 40 grados, pues sí, la vas a pasar mal, pero no te vas a morir, ¿no? Pero si es un calor de 80 o 100 grados, seguramente sí, ¿no? Entonces, en algunos ejemplos podemos intercalarlos, pero nomás acuérdense, extensivo es masa, volumen y también cantidades. Depende de la cantidad, si es mucho o es poco, es depende de lo que te puede pasar, ¿no? Eso es extensivo por la extensión. E intensivo es por la intensidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro este ejemplo? Ya hablé mucho y no les he preguntado nada. Si hasta ahorita vamos bien o alguien Ok. tiene una duda, ya sea de esto Eh, o de lo anterior, ¿eh? yo, profesor, de las propiedades intensivas me Ujú. perdí un poquito. Ok. Ok, bueno, intensivo, acuérdense, intensivo es de intensidad y extensivo es de cantidad. Acuérdense, como les puse, acuérdense de los dos ejemplos que les puse, ¿no? Extensivo es, oye, a mí me puede aplastar el acero, me puede aplastar la madera, me puede aplastar el plástico, dependiendo. Si es una cantidad grande, sí. Si la masa y el volumen de eso sí te pueden
Ahí depende del volumen. Oye, ¿cómo Profe, luego? Sí, perdón, profe. sí. Yo entendía que cualitativo, o sea, tengo una duda, que Ujú. era de calidad, o sea, cosas de calidad, y cuantitativa era de contar, o sea, Ah, de, también aplica, me imagino que eso está más enfocado en español o en comunicación, ah, porque esto también se ve ahí, esto también se ve en más materias. Cualitativo sí, sí va de la mano con la calidad, pero más que nada porque es que algo lo tiene o no lo tiene. No podemos medirlo en una intensidad. Entonces, eso es lo cualitativo, es lo que tienes o lo que no tienes, ¿no? No lo puedo medir. No. Por ejemplo, ahí dice el color, el olor. Aquí puede haber dudas. Alguien puede decir, un momento, el color sí se puede medir, porque hay verde claro, hay verde oscuro, hay verde, hay muchos tonos, ¿no? Pero los tonos no es una medición del color. ¿Sí me explico? Un tono puede ser más pálido o puede ser más fuerte, pero eso no lo hace más color que otro. ujú, Con el olor también. Yo puedo decir huele poquito y huele o huele mucho. El olor es fuerte o el olor es débil. O los estados de agregación. Entonces, esto puede confundir un poco, pero más que nada lo cualitativo es, yo no puedo medir el olor. O sea, ujú, no hay una medida del olor. Por ejemplo, del sonido sí la hay, pero no es como que una medida en volumen. Yo no digo, oye, este olor tiene 3 o 4 kilos de algo, ¿no? ujú, Sí, son cualidades, exactamente, como Ita menciona, son cualidades, ¿no? Y cualidad también tiene que ver, no tanto con calidad, pero cuando vemos esto en comunicación, una investigación cualitativa habla de enfocarnos como que en las cualidades también, y por lo ujú, general cuantitativo es cuando buscamos cantidad, cuando buscamos volumen. Por eso muchas ujú. veces lo vemos así y es correcto, pero aquí en química, cualitativo es como dice Ita, la cualidad. Ok. La cualidad que tiene uno tiene. Y la cuantitativo es lo que sí puedo medir. Oye, esta persona es alto o bajita. Ah, pero ¿cuánto mide? Ah, sí puedo medir la distancia. Sí, sí puedo medir la altura de una persona o la distancia ¿cómo se llama? La distancia que recorre en un día cuando camina, o puedo medir lo que sea, ¿no? Todo lo que puedo medir con metros, kilómetros, segundos, justo ahorita vamos para allá. Todo eso es cuantitativo de cantidad, de cuánto, y cualitativo de cualidad. Y aquí, nada más volviendo a lo de extensivas e intensivas, extensiva es que dependiendo del ejemplo, es si es mucho, si es poco. Y una propiedad intensiva es que es independiente de la cantidad, es más que nada la intensidad de lo que tiene. Por eso ahorita les puse el ejemplo de temperatura, ¿no? La temperatura, no se mide en kilos, sino en intensidad, ¿no? La masa y el volumen no se miden en intensidad, se miden en cantidad, se miden en, oye, ¿cuánto pesas tú? Pues yo peso 60 kilos y esta persona, pues 50, ¿no? No es un valor intensivo porque esto sí lo puedo medir también. Lo extensivo y lo intensivo se puede medir, ¿eh? Cuidado. Estas dos que estamos viendo abajo, extensivas e intensivas, ambas se pueden medir. Nada más acuérdense, la extensiva es extensión y la extensión va asociada con la masa y el volumen. Y lo intensivo es dependiente de la masa y el volumen. Eso se mide con otras cosas. Por eso nos ponen esos ejemplos, ¿no? Densidad, temperaturas, tanto de fusión como de ebullición. Ahora, entonces, estas son propiedades que se pueden medir, ¿no? Y para medir, a mí también me van a preguntar la definición de qué es medir. Medir, aquí no veo la definición, así que siempre nos ponen en el examen, pero acuérdense que aquí nos ponen que es es asignar valores numéricos o dimensiones a un objeto. Esta es una definición. La definición universal, a ver si ahorita la encuentro más abajo, es usar un patrón de medida. Medir es comparar una cantidad con otra usando un patrón de medida. El patrón de medida que es el segundo, el metro, el kilo o el gramo. Estos son patrones de medida. En cualquier país, bueno, en muchos usan otros, pero un kilo es igual aquí que en cualquier parte del mundo. Un gramo también, un kilómetro también, un segundo también. Entonces, medición, aquí nos lo ponen como asignación de valores numéricos o dimensiones a un objeto. Es decir, esto mide tanto, esto pesa tanto, esto dura tanto, ¿no?
En términos más estrictamente metodológicos, consiste en una observación cuantitativa y comparativa. Esto es muy importante. Aquí está lo que les decía, con un patrón seleccionado que es un patrón de medida, ¿no? Cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. Por ejemplo, si ustedes les preguntan, ¿cuánto mides? Nosotros tenemos el patrón de medida que son los centímetros. Entonces digo, bueno, pues yo mido unos 75, ¿no? O sea, mido 175 de estas cosas chiquitas que son centímetros, son 100 partes de un metro, ¿no? Oye, ¿y en metros cuánto mides? Pues mido uno, mido como un entero y aparte 75 centésimas de otro metro, ¿no? Entonces, eso es medir. Yo no puedo medir si no tengo ese patrón de medida. ¿Cómo se medía antes del metro? O sea, no sé si lo han visto, se medía con los codos, se medía con los pies, se medía con los brazos, se medía con las manos, con cuartas. La gente antes usaba cualquier cosa que se le ocurriera para medir. Pero ¿qué pasaba? Que los pies de ustedes a lo mejor no miden igual que los míos. Mis manos no miden igual. Por lo general va a haber mucha diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que establecer un patrón de medida. Porque no es lo mismo los pies de mi amigo que mide 2 metros que los pies de mi novia que mide 1,50 y pesa 50 kilos, ¿no? Entonces es muy diferente. Entonces aquí establecemos patrones de medida. Entonces, eso es medir. Si se fijan, todo esto lo que dice, si quieren apúntenlo de esta manera, es comparar una cosa con otra usando un patrón de medida. Eso es medir. Y es la definición que siempre les van a preguntar en el examen, ¿no? Al patrón de medir, que ya les dije, puede ser el metro, puede ser el kilogramo, puede ser el gramo, el segundo, la hora, el minuto. Le llamamos también unidad de medida y debe cumplir condiciones como ser inalterable, que les dije, el metro es un metro donde sea, tiene que ser universal, o sea, se tiene que usar por todos los países o casi todos, ya ven que los gringos usan otros, y tiene que ser fácilmente reproducible, o sea, yo puedo sacarlo de maneras muy sencillas, ¿no? Reuniendo las unidades patrón. Ahorita puse unos ejemplos, ahorita vamos a ver más. Es que los científicos han estimado más convenientes, crearon el Sistema Internacional de Unidades, que también se le dice nada más SI. Aquí está, Sistema Internacional de Unidades, también se le conoce como Sistema Métrico Decimal. Lo usan casi todos los países, menos algunos de habla inglesa. Ya ven que los gringos usan la yarda, usan la milla, usan la libra, usan otros, pero universalmente, a excepción de ellos, nosotros usamos estos que estamos viendo aquí. Muchos de ustedes ya los conocen, muchos ya están familiarizados con ellos, pero ahorita vamos a ver unos que a lo mejor no estamos tan familiarizados, ¿no? Dice, este sistema métrico decimal surge como una necesidad de adoptar criterios aceptados en el uso de unidades de medida, lo que ahorita les comentaba. Fíjense en qué año hicieron esto, ¿eh? ¿Cuánto lleva la humanidad haciendo edificios, haciendo catedrales, haciendo templos desde la época antigua, ¿eh? Y fíjense hasta qué año, relativamente hace menos de 100 años, fue cuando ya la gente se puso de acuerdo y dijeron, oye, es que hay que estandarizarlo, tenemos que hacer que esto sea igual en todas partes, porque antes de esto pasaba lo que ahorita les comentaba. Todavía hay gente que mide en pies. Todavía hay países que miden así, como les dije, los países de habla inglesa, muchos siguen usando los pies, las yardas, los codos, las millas, todo eso, ¿no? Las pulgadas es otro ejemplo, ¿no? Todavía nosotros en las cintas métricas que usamos ahí cuando vamos a hacer un trabajo en la casa, están los centímetros y a un ladito están las pulgadas. En las reglas de medir también están centímetros porque la pulgada es lo que mide un pulgar. Pero, y ya hasta que alguien lo definió, bueno, un pulgar mide, si no me equivoco, son 2,54 centímetros, ¿no? Ah, el pulgar que medimos, porque mi pulgar y el de ustedes es muy diferente. Entonces, para que no haya variaciones, se crea este sistema internacional de unidades, ¿no? Y aquí tenemos cuidado, ¿eh? Para cada unidad tenemos una magnitud o al revés. Aquí hay muchas confusiones, porque, por ejemplo, de longitud quiere decir lo largo de algo, tenemos el metro. Y alguien me puede decir, oye, ¿y el kilómetro? Y el hectómetro y ¿cómo se dice? Y las hectáreas, ¿eso qué son? Esos ya son metros cúbicos o son kilómetros, pero esos son unidades derivadas del metro. También el centímetro es hacia abajo
el kilómetro es hacia arriba, pero el metro es la unidad básica y el símbolo es la M de metro, ¿no? De masa también lo conocemos. Cuando compramos algo, compramos por kilos. Kilo, para los que no sepan, la palabra kilo, no recuerdo si es griega o latina, kilo quiere decir mil. El término, el prefijo kilo o la palabra kilo quiere decir mil de algo. Entonces, kilogramo quiere decir 1000 gramos. Y el símbolo es este, kg, que es kilogramo, ¿no? O sea, por eso a veces cuando compramos algo decimos, deme medio kilo, pues son 500 gramos. Kilogramos son 1000, acuérdense. De tiempo es el segundo, ¿eh? Cuidado, no es el minuto, no es la hora, no es el día, es el segundo. El segundo es la unidad. Aquí está raro, porque aquí también nos ponen el metro. Aquí pensaríamos que de masa es el gramo, ¿eh? En física y en química vamos a estar haciendo operaciones más adelante. Es necesario saber o conocer las bases de matemáticas para ver esto. Los problemas que vamos a estar haciendo de química, hagan de cuenta que son como problemas razonados, pero con estas unidades. Y a veces tenemos que convertirlas. Si a mí me dan kilómetros, yo voy a convertir a metros. Si me dan kilogramos o gramos, convierto de kilogramos a gramos. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y de segundos, ahí está la S, me voy muy rapidito. Temperatura, cuidado, aquí es el Kelvin. Es probable que ustedes conozcan de temperatura los centígrados o los Fahrenheit. Los Kelvin es la temperatura que se usa en la ciencia. Más adelante vamos a ver a cuánto equivale. Unidad de cantidad de materia son los moles, que también nos vamos a pelear con ellos unas sesiones más adelante. Intensidad de corriente, los amperes. Esto es corriente eléctrica, son los amperes. A lo mejor estos últimos tres no estamos muy familiarizados, o cuatro no estamos muy familiarizados con ellos, es lo que vamos a hacer aquí. Y la intensidad luminosa, ¿qué tanto brilla? Nosotros pensaríamos que son los watts, porque pensamos que los focos brillan con tantos watts, pero no, es la candela. Candela es la intensidad luminosa, o sea, la luz que emite algo, ¿no? Corriente eléctrica, amperes, que también se miden miliamperes o miliamperios. El mol es el que más nos vamos a estar bateando con él, pero está muy sencillo, ¿eh? Y el Kelvin nos vamos a familiarizar también con esto porque aquí en la química no se usan los grados centígrados ni se usan los grados Fahrenheit, que los Fahrenheit también lo usan los gringos, es también su medida, ¿no? Ahorita justo vamos a hablar un poquito de eso, todavía no lo vamos a ver a fondo, pero más adelante que veamos problemas de las leyes de los gases, ahí vamos a jugar con las temperaturas y aquí está la clave. Cuando en el examen a ustedes les den grados centígrados o les den grados Fahrenheit, ustedes los tienen que convertir a Kelvin y ahorita lo vamos a ver. Por lo pronto, vamos a tomarnos una pequeña pausa.